En diciembre del 2023 falleció el hermano de mi abuela, mi tío abuelo. La verdad es que fue una muerte inesperada, no era de tan edad y tampoco tenía alguna enfermedad. Los hijos de él tienen como tradición cremar a sus familiares y tenerlos en ánforas. La casa después quedó sola, con los dos perros de él, que los iba a alimentar una tía abuela, hermana de él y de mi abuela. Iba a hacer aseo y mantener ordenado. Pasó un mes aproximadamente, y le dan la ánfora con las cenizas. Mi tía fue a dejar la ánfora a la casa de él, y procede a mandarle una foto a mi abuela, como para que sepa que ya está en la casa y está todo bien. Ella no se percata de la foto, hasta que mi abuela se da cuenta de lo que se ve atrás. Sorprendida me la muestra y quedamos heladas. Se ve una figura negra, con una tipo túnica larga, y al parecer un sombrero. Cabe recalcar que en esa casa no había nadie, solo mi tía. Me da mucho miedo la foto. Se tomó foto al cierre en una bodega de zapatos, completamente vacía. Se había informado de sensaciones raras y movimiento de objetos. Este video me lo pasó mi colega médico, es su hogar, dice que a veces por las noches, los juguetes de su hijo se prenden o se mueven solos, y que cree se trata de infantes que han perdido la existencia en su hospital y la siguen. Trabajando se empezó a escuchar este lamento. No me pasó a mí, fue a una conocida, dice que fue a una quinceañera y le estaban tomando fotos, fueron varias en cuestión de segundos y solo en esa aparece esa persona a la derecha. Pregunto con la familia de la quinceañera y no invitaron ni vieron a alguien con esa vestimenta. Esta historia le sucedió a mi abuelo hace ya más de 20 años, pero él la sigue contando como si le hubiese sucedido ayer. Se las contaré en primera persona para que ustedes la puedan entender como yo. Ese día recuerdo que salí a cazar con mi hermano a las 10 de la noche. Siempre salíamos a esa hora porque para nosotros era más relajado y nos servía para distraernos del estrés del trabajo. Recuerdo que armamos las trampas. Él se ubicó un poco más abajo que yo, ya que era una montaña. Nos quitábamos las botas para descansar un rato los pies, porque la caminata era siempre larga hasta el lugar donde íbamos a cazar. En una de esas escuché a mi hermano gritar y rápidamente me empecé a poner las botas. Sin mirar atrás, ambos salimos corriendo. Yo no sabía por qué razón él corría, yo solo lo seguía, hasta que llegamos a un prado donde había ganado, vacas. Nos sentamos un momento y, cuando volteé a mirar atrás, vi una silueta, parecía una mujer, no sé muy bien qué era, pero ambos le disparamos a eso con las armas que llevábamos. Empezamos a correr otra vez hasta llegar a casa y, cuando cerramos la puerta, se escuchó un estruendo, como si se hubiese caído una vajilla completa de platos de cerámica. Mi esposa, mi hermano y yo nos quedamos mirándonos unos a otros, sin decir una sola palabra. Desde ese día no volvimos a cazar de noche. Oigan, les comparto algo que me pasó hace como 3 años. Me tomé esta foto y otras más. Ese día me acuerdo perfectamente que estaba sola y fue mi cumpleaños. Nunca me di cuenta de esa foto hasta que la subí a WhatsApp y mi amigo me dijo que alguien estaba atrás de mí. Este video tiene 10 años. Era cumpleaños sorpresa de mi amiga, por eso estaba llorando. En la fiesta no había ningún niño. Yo no creía en esto hasta que pasó en mi casa. Pero el video revivió porque volvió a ser cumpleaños de ella y hasta ahorita nos dimos cuenta del niño. Yo, por mi trabajo, viajo mucho a donde me manden y a la hora que me manden. Irónicamente, mis viajes casi siempre han coincidido en ser de noche. Muchísimos de mis viajes han sido solo y, a veces, acompañado. Soy de Villahermosa, Tabasco. Viajo seguido a Veracruz, Chiapas o al centro del país. Muchas veces agarro carreteras libres. Yo sí creo en el bien,
Pero, como dicen, si crees en el bien también debes creer en el mal. Bueno, hace poco me tocó viajar hacia Tlaxcala. Yo salí de Villahermosa a la 1 p.m. Las carreteras de Veracruz me las conozco casi perfectamente y sé a dónde meterme tanto de día como de noche. Esa ocasión, aproximadamente a las 6:30 p.m., 18:30, iba pasando por el tramo de La Tinaja hacia la caseta de Cuitláhuac. Digamos que iba a la mitad de ese tramo. Apenas me estaba empezando a dar sueño, o sea, tenía muy poquito sueño, y eso que solo llevaba 5 horas de manejo. Iba manejando sobre mi carril izquierdo, cuando de repente alcancé a ver a una persona en medio del carril por donde yo iba. Por un momento pensé que me iban a asaltar. Mi expresión fue tal cual: PTM, me van a asaltar. La persona, o cosa, que yo vi, no sé cómo decirlo correctamente, tenía forma de un hombre que vestía pantalón de mezclilla y una playera tipo sport de color rojo. También alcancé a ver que tenía algo en las manos. No vi exactamente qué era, pero me atrevo a decir que tenía la forma de un marro o de un martillo, pero más grande. Mi reflejo inmediatamente fue cambiarme al carril derecho. Justo cuando yo iba a pasar al lado de esa persona, les juro que desapareció. O sea, cuando ya iba a la misma altura de esa persona, ya no había nada. En ese momento volteé a ver los espejos y ya no había nada. Ahí fue cuando me dio mucho miedo voltear a ver los asientos traseros. Cuando todo esto pasó, yo estaba mandando un audio de WhatsApp, pero cuando sucedió esto me quedé paralizado. Fueron unos segundos donde estaba conmovido por la impresión. En el audio de WhatsApp se escucha donde estoy hablando y luego, de la nada, dejo de hablar y me quedo callado como 8 o 9 segundos. Cuando no sé cómo logré reaccionar, se me pusieron todos los pelos de punta o, como decimos coloquialmente, se me puso la piel de gallina. Todos los pelitos se me pararon. Sentía como mi corazón latía demasiado rápido. A raíz del suceso, obviamente sentí mucho miedo porque yo estoy seguro de haber visto algo. No iba drogado y tampoco tenía muchísimo sueño como para creer que quizá fue producto del cansancio. Llevo años manejando y, si algo he aprendido, es que el sueño y el volante no se llevan. De hecho, precisamente en el audio estaba dando aviso de que en el próximo lugar seguro me iba a parar a dormir unos minutos. La cosa es que me llevé un buen susto. Todo el sueño se me fue. Llegué a Tlaxcala a las 11:30 p.m., 23:30. Me sentía cansado y me metí a un motel a dormir exactamente a la medianoche, pero no pude dormir. Solo daba vueltas y en mi mente no dejaba de pasar lo que había vivido. Salí del motel a las 4 en punto AM con la intención de avanzar hasta regresar a Villahermosa, aunque era muy probable que durmiera en el camino. Pero no dormí nada. O sea, el viaje me lo aventé prácticamente de ida y vuelta sin dormir. Obviamente todo esto se lo conté a personas muy allegadas, entre ellas mi madre. Mi madre, al subir al auto, me dijo que sentía una vibra muy pesada. Mi madre es una persona muy religiosa que profesa la religión cristiana. Hoy en día estoy muy seguro de haber visto algo. Incluso tuve que bendecir el auto. Tengo una cámara que graba, pero siendo honesto me dio inseguridad, o temor, no sé cómo decirlo, buscar el video, ya que sinceramente sí me dio mucho miedo y siento que, si llegara a ver algo en la grabación, me pondría mal. Por eso preferí dejarlo así y no buscar nada en los videos. Me gustaría compartir con ustedes una anécdota que le ocurrió a mi novia hace un par de años. Decidí redactarla en primera persona, tal cual como ella me la platicó, para que ustedes la vivan como yo. Porque nos interesa saber si alguien ha vivido algo similar o tiene alguna explicación desde su propia experiencia. Aunque ya pasó un tiempo, todavía hay noches en las que le cuesta dormir por lo que vivió, así que es un tema que sigue siendo muy significativo para nosotros. Todo comenzó cuando me mudé a un departamento en Zapopan, más o menos para el rumbo de la base aérea. Para mí esa mudanza representaba un cambio importante, porque sentía que por fin estaba entrando en una etapa más tranquila de mi vida. Me emocionaba mucho la idea de vivir en una zona distinta, empezar de cero y sentir que tenía un espacio propio. Los primeros días fueron completamente normales. De hecho, me sentía muy cómoda porque, a pesar de que el depa no era tan grande, se sentía acogedor. No sé, como que había algo en el ambiente que me daba tranquilidad. Para esto, hay un detalle importante sobre la distribución del departamento que necesito explicar para que se entienda mejor lo que pasó después. Haz de cuenta que en la cocina había una ventana que daba hacia la calle y, dependiendo de la iluminación o de la hora del día, el vidrio funcionaba como un espejo. Desde ciertos ángulos se veía perfectamente mi cuarto,
que estaba justo detrás de la cocina. Entonces, si por ejemplo me ponía a lavar los trastes o a preparar la cena, podía ver perfectamente el marco de la puerta del cuarto reflejado en esa ventana. Mi hijo en ese tiempo tendría unos 4 años, yo creo. Una noche, después de darle de cenar y prepararlo para dormir, lo acosté en mi cama mientras terminaba de acomodar algunas cosas en la cocina. Me acuerdo perfectamente de que doblé unas cobijas y las dejé encima de la cama antes de salir del cuarto. Le dije que ya no se levantara, que ahorita regresaba para ya dormirnos. Me dijo que sí y se quedó acostado viendo un video en su tablet. Mientras yo seguía lavando trastes, vi por el reflejo de la ventana como una cabecita se asomaba lentamente desde el marco de la puerta del cuarto. Pues, lógicamente, pensé que era mi hijo. Sin siquiera voltear directamente, le dije, oye, ¿qué pasó? Te dije que ya no te levantaras. Y fue entonces cuando escuché su voz, pero desde dentro del cuarto. Ni siquiera me oyó bien porque me contestó, no manches. Sentí bien feo en el estómago. Volté rápido y entré al cuarto casi corriendo. Mi hijo seguía acostado exactamente como lo había dejado, no estaba parado. Es más, ni siquiera parecía haberse movido. Lo único diferente era que las cobijas que yo había doblado estaban tiradas en el suelo. En ese punto, aunque sí me había puesto nerviosa, seguía convenciéndome de que no había nada raro. Entonces le pregunté, ¿y luego, qué pasó con las cobijas? Y él, con toda la tranquilidad del mundo, sin dejar de ver su video, me respondió que él no había sido, que fue el chaparrito. Ahí la verdad sí me asusté, no porque lo dijera llorando o con miedo, al contrario, lo dijo con una naturalidad que me incomodó muchísimo más. ¿Cuál chaparrito? Le pregunté, y me contestó que era su amigo. No supe ni qué responder. Intenté convencerme de que seguramente estaba jugando o imaginando cosas y nada más fingido demencia. Jaja. Terminé de acomodar todo y decidí ignorarlo, pero muy dentro de mí algo ya se sentía distinto. Y pues, ¿qué te digo? Ojalá hubiera quedado ahí ya, pero no. Con el paso de los días, esa pequeña figura comenzó a aparecerse casi todos los días en el reflejo de la ventana. A veces mientras cocinaba, a veces llegando cansada del trabajo, pero siempre era igual, una cabecita asomándose apenas desde el marco de la puerta del cuarto, observándome. Y cada vez que intentaba enfocar bien la mirada o volteaba directamente, ya no había nada. Lo raro de esto es que, aunque siempre he sido muy miedosa, después de un par de veces ya no me daba miedo. Era más una sensación rara, como si hubiera alguien más en la casa conmigo, pero nunca sentí que tuviera intención de hacerme daño de ninguna manera, porque ni siquiera se movía rápido o hacía ruidos. Además, honestamente, una parte de mí todavía quería encontrarle lógica. Porque, por ejemplo, casi siempre que lo veía andaba sin mis lentes, o ya estaba bien cansada después del trabajo, o muy distraída. Entonces intentaba convencerme de que podía ser mi imaginación, algún reflejo raro o cualquier otra cosa. Y bueno, a veces sí llegaba y encontraba tirados los cojines del sillón o ropa en el suelo, pero eran cosas pequeñas que igual también se podían intentar explicar de forma lógica, según yo. Pero aquí viene lo bueno. Un día invité a unos compañeros de trabajo al depa para pasar el rato después del turno. Justo ese día habíamos salido un poco antes y, como yo era la que vivía más cerca, se nos hizo buena idea pasar a platicar un ratito. Llegamos, estuvimos ahí en la sala y todo normal, hasta que uno de ellos me pidió permiso para entrar al baño. Cuando salió, venía súper pálido y con una cara entre asustado y sacado de onda que todavía recuerdo perfectamente. Una de mis amigas le preguntó qué traía, que si le había pasado algo. Él ni siquiera le hizo caso. Volteó directamente conmigo y me preguntó, ¿aquí se aparece un niño? Honestamente, escuchar eso sí me hizo sentir horrible. De verdad no supe ni qué contestar. Me quedé callada unos segundos y al final solo le pregunté, ¿por qué? ¿Viste algo? Y me dijo que no había visto nada, pero que sintió una mano chiquita que le tocó la pierna mientras estaba haciendo pipí, y que volteó rápido y no había nada. El ambiente cambió completamente después de eso. Todos nos quedamos callados, nadie sabía qué más decir, hasta que después de un ratito él mismo terminó diciendo, la neta, no creo que sea malo. Es travieso, pero no se siente malo. Supongo que lo dijo para tranquilizarnos, pero sinceramente a mí eso no me ayudó en nada.
porque una cosa era pensar que tal vez estaba imaginando cosas y otra muy distinta era que alguien más hubiera sentido algo físico. Después de ahí intentamos seguir platicando normal y, cuando ya se iban, una compañera me sugirió rezar o prender una vela, pero honestamente algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. No sé cómo explicarlo, simplemente sentía que podía empeorar las cosas y me dio miedo. Lo que sí hice fue comprar un pequeño peluche y dejarlo en la sala, así nada más. Nunca le hablé en voz alta ni hice rituales raros ni nada parecido, simplemente lo dejé ahí y, extrañamente, funcionó. Las cosas se tranquilizaron muchísimo después de eso. Ya casi no veía la figura en el reflejo, dejaron de aparecer cosas tiradas y el ambiente otra vez se sentía muy ligero. Y lo chistoso es que cada vez que quitaba el peluche para limpiar o lo que sea, volvían las travesuras. De nuevo hallaba cojines en el suelo, ropa tirada o algún objeto cambiado de lugar, cositas por el estilo. Y pues ahí sí que ni modo que siguiera dudando, así que terminé dejándolo ahí permanentemente como parte de la decoración. La verdad es que durante bastante tiempo viví relativamente tranquila, hasta que tuve que irme de ahí. Después de un par de años viviendo ahí conseguí un mejor trabajo, pero me quedaba bien lejos y me convenía más mudarme a una zona más céntrica, porque si no me iba a gastar todo el sueldo en taxis. Por suerte, se me acomodaron las cosas y súper rápido hallé otro lugar. Como me daban unos días de gracia para llevar todas mis cosas, comencé a empacar con calma, primero algo de ropa, luego los poquitos muebles que tenía, documentos y cosas así. Conforme fueron pasando los días, el depa empezó a verse vacío y fue justamente durante esos días cuando el ambiente volvió a sentirse pesado, y ahora más que antes, porque ya no eran solamente travesuras que pasaban mientras yo no estaba. Ahora sí, por las noches comenzaba a escuchar ruidos leves, desde pasos hasta objetos moviéndose, y empecé a sentir que el peluche ya no era suficiente. Sentía como si algo o alguien estuviera molesto conmigo. Mi última noche en ese departamento fue la peor de todas. Me acuerdo mucho que lo último que empaqué antes de dormir fueron los trastes, porque como era lo que sí o sí tenía que usar a diario, pues lo dejé hasta el último. Dejé todo acomodado en cajas en la cocina para llevármelas a la mañana siguiente. Ese día, de por sí, había llegado tarde de trabajar y, como ya tenía que entregar el depa al día siguiente, llegué a empacar y terminé ya muy noche, muy cansada. Para esto, el departamento ya se veía casi vacío y eso hacía que se sintiera diferente, como con mucho eco. Yo me imagino que, como ya no había tantos muebles ni tantas cosas amortiguando el sonido, cualquier ruidito se oía más fuerte. Y bueno, total que esa noche me acosté pensando que por fin ya me iba a ir de ahí. Si te soy honesta, ahora siento que algo más también lo sabía. Ya estaba casi dormida cuando escuché el primer golpe. Sonó como un plato chocando contra otro. Sí me saqué de onda, pero te digo que estaba bien cansada, entonces nada más abrí apenitas los ojos y luego los volví a cerrar. Me quedé solamente escuchando porque pensé que quizá alguna caja se había vencido por el peso, pero unos segundos después escuché otro ruido, y luego otro, y otro, hasta que de pronto comencé a escuchar claramente cómo las cajas se arrastraban por la cocina. No era un ruidito leve, literal, se escuchaba como las cajotas llenas de trastes se arrastraban por el piso. Obviamente los platos y cubiertos chocaban entre sí dentro de las cajas y por eso se oía todo el ruidajo. Total que en ese momento mi primer pensamiento fue que alguien se había metido al departamento. Me asusté porque el depa tenía un balconcito y esa puerta no cerraba. Entonces abrí los ojos de golpe para levantarme rápido de la cama y te juro por mi vida que había algo inclinado sobre mí, algo enorme. No sé, hasta el día de hoy me cuesta muchísimo explicar lo que vi esa noche, porque no se veía como una persona normal, y no era que no pudiera distinguirlo bien por no traer puestos mis lentes, es que, literalmente, era negro, completamente negro, como la noche. No alcanzaba a verle ojos, ni boca, ni ropa, ni ningún rasgo. Muy raro, como si fuera una sombra inclinada sobre mi cara, observándome a centímetros de distancia. Y aunque te digo que no se le veían los ojos, yo sabía perfectamente que me estaba viendo. Todo pasó muy rápido, pero no sé si te pasa que cuando te asustas como que piensas en cámara lenta. Me acuerdo que lo primero que pensé fue que eso era demasiado alto para ser una persona normal.
O sea, incluso estando encorvado sobre la cama, se veía larguísimo. La cabeza estaba inclinada hacia mí de una forma rarísima, como si hubiera tenido que doblarse demasiado para acercarse a mi cara. Neta, estaba tan cerca que por un segundo sentí que, si me levantaba tantito, iba a chocar con él. Nunca había sentido un miedo así. Fue un conjunto de emociones, porque no era solamente el susto, era también desesperación, esa sensación horrible donde tu cuerpo entiende que algo está mal antes de que tu mente pueda procesarlo. Empecé a sentir el corazón golpeándome durísimo en el pecho y, no sé, por puro reflejo, lo primero que hice fue taparme la cara con la cobija. Pero apenas hice eso, mi parte racional reaccionó y dije, qué mensa, ¿cómo me voy a tapar la cara? ¿Qué tal que si es alguien que entró? Entonces me destapé de inmediato y ya no había nada. Pero de verdad, nada, ni junto a la cama, ni en algún otro rincón del cuarto, ni en la cocina. Lo único que había era mucho silencio. Y eso también me dio muchísimo miedo, porque apenas unos segundos antes había escuchado clarísimo cómo arrastraban las cajas por toda la cocina y ahora todo estaba completamente inmóvil. La verdad no sé de dónde saqué valor para asomarme hacia la cocina esperando encontrar algo fuera de lugar, pero las cajas seguían exactamente donde las había dejado. Ni siquiera estaban movidas. Claramente esa noche no volví a dormir. Me quedé acostada, muy sacada de onda, viendo hacia la puerta del cuarto hasta que amaneció, con el miedo constante de volver a abrir los ojos y encontrar esa cosa otra vez encima de mí. Y fue todo. En cuanto empezó a salir el sol, terminé de sacar mis cosas y me fui de ahí para nunca volver. Alguna vez pensé en preguntarle al dueño si alguna otra vez había habido alguna queja o si sabía algo, pero la verdad ya no le quise mover. Mejor nada más traté de dejarlo pasar.